Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar conversando con Andrea Datri, quien es dirigente del PTS, referente de la política de la mujer, tanto en términos político-organizativos como teóricos. Y bueno, como para ir abriendo la conversa, le quería preguntar a Andy, en primer lugar, ¿cómo te empezaste a interesar por la cuestión de la mujer y cómo era en ese momento el debate que había y en qué medida fue cambiando en relación a lo que hay ahora, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, fue hace muchos años, ¿no? Milito en el trotskismo desde 1987 y al poco tiempo empecé a leer con más interés qué decía el marxismo, qué decían las corrientes trotskistas sobre la opresión de las mujeres, ¿no? Fue medio a contracorriente, porque en la década del 90 había un clima muy reaccionario en todos los ámbitos, y bueno, junto con el triunfo del neoliberalismo hubo un gran retroceso del marxismo y también incluso de otras corrientes de pensamiento crítico y también del feminismo, en un sentido, ¿no? A nivel internacional. Pero bueno, cuando la iglesia atacaba a los homosexuales en Argentina, impulsábamos una campaña de solidaridad con la CHA, con la comunidad homosexual argentina. Cuando en la reforma constitucional, la que se había acordado entre el PJ y la UCR, querían introducir el artículo de defensa de la vida desde la concepción, articulamos con un pequeño grupo de feministas por el derecho al aborto, un pequeño grupo en ese entonces que impulsaba la legendaria Dora Koledeschi, en la que estaba también Mabel Bellucci, bueno, otras, Marta Rosenberg, otras feministas que luego fueron parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es más conocida, ¿no? Era todo muy, muy a contracorriente. Es el momento, pensé, es el momento del surgimiento del posfeminismo. Todo era post, ¿no? Porque según los ideólogos neoliberales habíamos llegado al fin de la historia, con el triunfo absoluto de las democracias capitalistas, la caída de la Unión Soviética, y entonces estaba el postmarxismo, el postmodernismo y el postfeminismo, ¿no? Entonces, bueno, en esos años leí mucho más de lo que había leído hasta ese momento sobre la cuestión de la mujer, y después de muchos años de acumulación bibliográfica, digamos, escribí el libro Pan y Rosas, Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el Capitalismo, que se publicó por primera vez en el 2004. Yo lo que quería plantear ahí en ese libro era que no había una evolución gradual inevitable en el camino de la emancipación de las mujeres, ¿no? Había leído un libro de Goran Serborn que decía, que se llama Sexo y Poder, que decía que la revolución de las mujeres era la única revolución que había triunfado en el siglo XX. Y entonces yo quería plantear que más bien no había esta evolución gradual, ¿no? Sino que las luchas de las mujeres se anudaban a la lucha de clases, y junto con los periodos de revolución o contrarrevolución, con esos avances y retrocesos, también avanzaba o retrocedía la situación de las mujeres en las sociedades, ¿no? Y bueno, en ese momento fue bastante a contracorriente plantear la relación del feminismo con la lucha de clases, escribir en diálogo con las teorías que preponderaban en la academia, pero al mismo tiempo sin hacerlo desde la academia, sino desde la experiencia militante. Después, bueno, las experiencias abiertas con diciembre de 2001, en las que participamos activamente, eh, allí nos permitió, digamos, impulsar que el feminismo existente se uniera con las trabajadoras de las fábricas ocupadas, como en la textil Bruckmann, de las obreras sin patrón, y también participamos en la Asamblea por el Derecho al Aborto, que es una asamblea que impulsó Dora Koledeschi también y que surgió en el marco de la proliferación de asambleas barriales en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y de allí también nuestra participación en el Encuentro Nacional de Mujeres en ese entonces de Rosario, que fue en el 2003, fueron como distintos momentos y distintos eventos que, que se transformaron como en el último empujón para darle forma al libro y publicarlo, ¿no? Visto desde hoy es un trabajo quizás muy elemental, pero cuando lo hicimos, ni siquiera cuando hicimos la segunda edición corregida y ampliada en el 2013, todavía se prefiguraba el crecimiento y la masividad del movimiento,
que vimos en 2015 con Ni Una Menos, o en 2018 con La Marea Verde, ¿no? Y lo que te iba a decir, bueno, vos decís, fue capaz un trabajo muy elemental, porque todavía no se prefiguraba toda esta movida que hay ahora, pero yo eso lo relativizaría en el sentido de que me parece que hay una serie de debates que vos planteás en tu libro que siguen teniendo vigencia, no a pesar de que hoy hay mucho más movimiento, sino justamente porque hay movimiento, ¿no? En el sentido de un movimiento muy grande de las mujeres, con muchas tendencias que intervienen, muchos debates. Entonces me interesaría que, para después avanzar un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con esto, el feminismo y la lucha de clases y cosas que comentabas, primero, si podés resumir un poquito cuáles serían los principales aportes de la teoría marxista a la problemática, ¿no? Bueno, desde los clásicos, por ejemplo, es para mí muy rescatable la relación que establece Engels entre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Que más allá de que tiene errores en la descripción de las sociedades prehistóricas, sobre todo por las limitaciones, ¿no?, de las investigaciones antropológicas de la época, es un trabajo que permite pensar de qué manera la división sexual del trabajo entre producción y reproducción está asociada a la división social entre clases productoras y no productoras, ¿no? Y también permite pensar el papel del Estado, el surgimiento del Estado, con el establecimiento, por ejemplo, del derecho de familia en Roma, para perpetuar la propiedad privada de los hombres de la clase de los no productores a través de la herencia y, por lo tanto, establecer el control de la capacidad de reproducción de las mujeres para asegurarse la legitimidad de esa descendencia, ¿no? Entonces, Engels devela de alguna manera la relación que existe entre la imposición de la monogamia, que es solamente monogamia para las mujeres, porque era a quienes había que controlarle su sexualidad para garantizar esta legitimidad de la descendencia. Entonces, la relación de la imposición de la monogamia, decía, con la aparición de las clases sociales y la aparición del Estado, ¿no?, la propiedad privada y el Estado. Engels lo menciona justamente en ese libro, dice su famosa frase de que la imposición de la monogamia para las mujeres fue la gran derrota del sexo femenino. Bueno, muchos siglos después, en el capitalismo, la familia va a ser una institución que también en la clase productora cumple un papel, no solamente en la clase de los no productores, para garantizar la herencia, porque va a ser la familia la que va a permitir la reproducción de la fuerza de trabajo sin que eso signifique un gasto adicional para los capitalistas. Y esta relación también fue desentrañada e interpretada de diversas maneras por feministas marxistas, que tuvieron distintas lecturas, ¿no? No hay una teoría unívoca al respecto, pero hay distintas lecturas similares, con diferencias y similitudes, que aportaron las feministas marxistas. Pero uno de los elementos más importantes de aporte del marxismo, por lo menos para mí, y quizás es el menos conocido o el menos reconocido por el feminismo, es el de las tesis de la teoría de la revolución permanente de Trotsky, que sintéticamente explica de qué manera, bueno, en una de las tesis, ¿no?, porque es una cosa más compleja que no la vamos a desarrollar acá, pero en una de las tesis se explica de qué manera la revolución no es un fenómeno que en un solo acto, en un solo acontecimiento, resuelve todas las contradicciones sociales, por ejemplo, la existente entre los géneros, ¿no? O sea, que la toma del poder o la socialización de los medios de producción en sí mismo, digamos, no acaba de un solo golpe con milenios de opresión patriarcal, ¿no? Y que en ese sentido la revolución también es permanente, es decir, continúa una revolución dentro de la revolución. De esa definición tan sencilla, o por lo menos yo la dije de una manera muy esquemática, pero es un poco más complejo, se desprenden muchas más conclusiones que permiten pensar la lucha contra la opresión de una manera mucho más rica y compleja que la que se suele transmitir como si fuera la idea, digamos, la posición dogmática del marxismo clásico, y que en realidad lo que se transmite es una caricatura del marxismo, eh,
de la cual es responsable el estalinismo, ¿no? La de Trotsky es una visión justamente totalmente opuesta a la del estalinismo, que sostenía, algunos todavía hoy sostienen, que con la toma del poder el socialismo ya estaba construido en sus 9 décimas partes y que por lo tanto las mujeres debían tomar partido, digamos, por la contradicción principal, entre comillas, que era la contradicción de clase, en una unidad forzosa de todos contra el capital, porque una vez que se hiciera la revolución socialista, se anularían todas las formas de opresión que incluso existen entre personas de la misma clase, ¿no? Hay una frase de Trotsky que yo suelo repetir en las conferencias y en cada artículo que escribo, que dice, si queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla a través de los ojos de las mujeres. Es una frase muy poética, muy literaria, pero no es una, no era la intención, me imagino, de Trotsky hacer literatura, sino que es una definición muy interesante de cómo, para Trotsky, los revolucionarios tienen que desarrollar su programa político, y apoyarse en los sectores más oprimidos de la clase trabajadora y no en los sectores privilegiados, en la aristocracia obrera, en los sectores burocratizados, en los sectores asimilados al régimen, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un bagaje importante de aportes del marxismo, que se pueden, esto que mencionaba de Trotsky se puede ver en una obra que se llama Problemas de la vida cotidiana, eh, que, que, invito a todos quienes nos están escuchando a leerla. Y esto por mencionar solo algunos aportes teóricos, ¿no? Porque también el marxismo como movimiento revolucionario aportó a la historia del feminismo y a la historia del socialismo grandes personalidades femeninas como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Silvia Pankhurst, Alexandra Kollontai, Inés Armand, bueno, solo por mencionar algunas de las más conocidas, pero muchas más también destacadas organizadoras de partidos revolucionarios, dirigentes obreras y políticas, intelectuales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después vamos a seguir un poquito con esto que tiene más que ver con la tradición marxista y los problemas abordados por el marxismo a propósito de la cuestión de la opresión de las mujeres. Pero quería meter un tema que es más de actualidad, que me parece también sirve para pensar un poquito sobre la vigencia del asunto, que es estas derechas, vamos a decir, trampistas, ¿no? O sea, que siguen un poco la agenda así de Trump, de Steve Bannon y eso, que también aparecen como antifeministas, ¿no? Y acá surge, bueno, el tipo que ganó las elecciones en Corea, ¿no? Que hizo toda una campaña bien anti-mujeres. Y surge el tema de, bueno, ¿esto qué es? O sea, son misóginos que hubo siempre y que se empezaron a agrupar. Es un fenómeno reaccionario más de fondo. ¿Qué significado se le puede dar a este surgimiento de estas corrientes de extrema derecha, pero que hacen bastante hincapié en el rechazo a los derechos de las mujeres particularmente, ¿no? Sí, las nuevas derechas, postfascismos, o como querramos llamarlo, de cualquier manera, digamos, pero menos ensuciando el nombre y la tradición del comunismo libertario, por favor, son profundamente antifeministas. Es decir, bueno, lo que vos te señalabas, ¿no? No son solo misóginos personalmente, sino que tienen distintos discursos elaborados contra los feminismos, hablan muy despectivamente de ideología de género, que es una expresión que también usa el Vaticano, incluso elaboran artículos repletos de falacias lógicas y argumentativas, tratando de demostrar que no hay una específica violencia de género dentro de las conductas de violencia en general. Son los responsables de la consigna de las redes sociales de ni uno menos, ¿no? No solamente ni una menos, sino ni uno menos, porque opinan que todo es igual. También sostienen que su defensa, por ejemplo, a ultranza del individuo y de su libertad inalienable a decidir, no es contradictoria con su posición en contra de la legalización del aborto. Sostienen que el Estado no debe intervenir en la reparación de situaciones de desigualdad, por lo tanto, también están en contra de todos los derechos democráticos
de las personas LGTB. Bueno, estas nuevas derechas lo que hacen es politizar los prejuicios patriarcales y el machismo que existen socialmente, dirigiéndolos contra el feminismo. Pero para hacer esta operación, digamos, y convertir al feminismo como en un enemigo, invariablemente presentan al feminismo solo como ese feminismo institucionalizado, que es relativamente nuevo, es el feminismo de la época neoliberal al que se refiere mucho Nancy Fraser en sus escritos, es el feminismo institucionalizado de una casta política propia del neoliberalismo progresista que, como dice la periodista madrileña Nuria Lavao, utiliza el feminismo para legitimar todo tipo de políticas, ¿no? Entonces, si el feminismo está asociado a la casta política o a las élites académicas también, ¿no? En un momento de crisis social profunda como el que vivimos, es fácil que estos discursos antifeministas de la derecha encuentren eco, ¿no? En sectores de masas que ven cómo avanza el deterioro de sus condiciones de vida y que el feminismo, no sé, está hablando de otra cosa. Entonces, así, presentando, digamos, una imagen simplificada del feminismo, identificando al todo por la parte que es la parte institucional del feminismo, justamente puede posar como de rebeldes antisistema, ¿no? Paradójicamente, un movimiento social que surge en la lucha contra la opresión y la discriminación estructural de las mujeres en este sistema capitalista, se presenta por las nuevas derechas mediante esta operación ideológica, digamos, como una parte del Estado con el cual confrontan, ¿no? Yo creo que es importante volver sobre algo que planteó la periodista norteamericana Susan Faludi en un libro de los años 90, es el libro, pero en el libro habla sobre el feminismo de los años 70, y ella dice que los medios de comunicación y la publicidad convirtieron a ese feminismo de los años 70 en un estilo de vida, y mediante esa operación lo neutralizaron políticamente y lo convirtieron en una mercancía, en un objeto de consumo, digamos, ¿no? Yo creo que algo de eso habría que pensar sobre el papel que cumplió el feminismo institucional en estas décadas, ¿no? Creo que los feminismos populares, los feminismos anticapitalistas, los feminismos de izquierda y por supuesto quienes nos consideramos feministas socialistas revolucionarias, debemos evitar caer en eso y denunciar esa trampa del feminismo neoliberal que mientras celebra como si fuera feminista toda conquista de una cuota de poder por parte de las mujeres de la política tradicional o de las empresarias, o sea, el famoso techo de cristal, eh, por otro lado, también se viste de radicalidad apropiándose de una agenda de las minorías, haciéndolo en términos culturales, identitarios, y evitando, por supuesto, que haya transformaciones radicales estructurales, ¿no? O para decirlo en términos concretos, mira, algo que sucedió recientemente. Se puede hacer desde el feminismo institucional una gran campaña publicitaria por el DNI no binario, pero ni una acción para transformar radicalmente la situación laboral y las condiciones de vida de esos jóvenes que se definen como no binarias y que muy probablemente tengan que enfrentar muchas más dificultades que otros jóvenes para conseguir un empleo, para conseguir una vivienda, para mejorar sus condiciones de vida, cuando la precarización laboral extrema en la juventud de conjunto llega al 64%. Pensaba, bueno, me parece muy claro lo que planteabas y por supuesto que es un tema para seguirlo con mucha atención, ¿no? Porque estos fenómenos, si bien no hay que tirarse al piso, ¿no? Al grito de viene el fascismo, como hacen muchos sectores más de centro izquierda, es cierto que vienen ganando peso y bueno, hace falta como tener una respuesta política más a la altura. Y en ese sentido pensaba, cuando vos nombrabas las distintas variantes que hay, ¿no? De feminismos populares o de distinto tipo, que hay unos debates que se han planteado muchas veces, porque hay sectores de los movimientos feministas como que
no tienen mucha alegría porque participe la izquierda partidaria, ¿no? En el movimiento, como si fuera menos legítimo por una agrupación o un movimiento por estar vinculado a un partido, siempre y cuando sea un partido de izquierda, porque después hay otros vinculados a partidos patronales que quizás no son tan cuestionados. Pero para no responder yo mismo a la pregunta, metiendo cosas por la ventana, lo que sí me gustaría que comentes un poco es un tema que he leído en distintas publicaciones, sobre todo de grupos de los que se reivindican como de izquierda independiente, o sea, la parte que no se diluyó en el peronismo, ¿no? Que más o menos se mantiene así por afuera del peronismo, del gobierno, que planteaban algo como que, bueno, gracias a estas nuevas izquierdas, ¿no? Que surgieron en Argentina en el 2001 o después del 2001, gracias a ellos, los grupos como nosotros, ¿no? El trotskismo o el PTS, no nos nombran particularmente, pero la izquierda en general, que ellos consideran como tradicional, por influencia de estos grupos independientes, habría empezado a darle más importancia a la cuestión de la mujer o a otras luchas que no tienen que ver directamente con el proletariado industrial, entendido en un sentido estrecho e imaginado como masculino y bla, 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 que es lo que se imaginan ellos, me parece, ¿no? Cuando dicen esto. ¿Vos qué le responderías a este tipo de planteos? Bueno, sí, es cierto que hay algunos sectores que no se integraron al gobierno, pero la llamada izquierda independiente conserva ese nombre y gran parte forma parte de la coalición de gobierno hace varios años, ¿no? Surgió en el 2001, 20 años de existencia tienen. El trotskismo es una corriente con tradición nacional que se remonta a la Argentina de los años 30, ¿no? Y que se inscribe en una tradición más amplia del marxismo revolucionario a nivel internacional que se remonta a mediados del siglo XIX, ¿no? El marxismo, en ese sentido, somos herederos de una tradición que siempre ha reivindicado la cuestión, la reflexión y la militancia y la organización de las mujeres en la lucha por su emancipación. Y no solamente la cuestión de la mujer, el marxismo revolucionario tomó posiciones relacionadas con la sexualidad y los géneros muy avanzadas para su época. Por ejemplo, en el juicio contra el escritor Oscar Wilde, que le hicieron un juicio por conducta indecente y sodomía en 1895, porque tenía una relación con un joven aristócrata, el Partido Socialdemócrata Alemán fue el único partido europeo en alzar la voz en su defensa, con argumentos muy avanzados para la época, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, con la eliminación de todas las formas de criminalización de la homosexualidad en el Código Civil que estableció el gobierno de los soviets después de la Revolución Rusa de 1917, que fue una medida muy reconocida por las asociaciones y activistas que luchaban contra la persecución de la homosexualidad en los países más avanzados de Europa a principios del siglo XX. La persecución e incluso los fusilamientos de homosexuales perpetrados en general por las direcciones de los ejércitos guerrilleros en la Revolución Cubana y en otros procesos revolucionarios, no tienen nada que ver con la tradición del marxismo revolucionario. Más bien, incluso, bueno, todas las posiciones más dogmáticas que hacía referencia antes, ¿no? Más bien tienen que ver o se emparentan con la ideología stalinista que responde al atraso cultural del campesinado, que es una clase sometida por tradiciones arcaicas del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa, en el caso de Rusia, bueno, y de la opresión feudal, ¿no? Extrañamente, estas corrientes de la izquierda, que se dice independiente, suelen simpatizar más con este tipo de corrientes políticas populistas que con el marxismo revolucionario, digamos, ¿no? O sea, con el trotskismo. Lo que significa una gran contradicción respecto de las tradiciones políticas de las que se sienten parte. Como el propio peronismo también, ¿no? Bueno, han salido artículos, ¿no? Salió un artículo de Marta Rosenberg y María Elisa Gutiérrez en la revista Anfibia, si Evita viviera, creo que es el nombre, porque esa consigna se hizo popular también en el feminismo de la Marea Verde. Eh, bueno, y ellas señalan ahí que si Evita viviera no estaría a favor del aborto, pero bueno, más allá de eso, digo, el peronismo dio grandes personalidades políticas femeninas, eso es indiscutible, eso
de una manera que nunca lo hizo, por ejemplo, la oposición de derecha, pero con una marcada ideología antifeminista y una especial vocación por los valores familiares tradicionales, ¿no? Nosotros, modestamente, digamos, podemos reivindicar que provenimos de una corriente política que, acá en Argentina, digo, ¿no? Por decir solamente un hecho histórico, una corriente que fue la primera en plantear la legalización del aborto en una campaña electoral en 1973. Y mientras el presidente Juan Domingo Perón en el 74 firma el famoso decreto 659, el decreto propuesto por el siniestro ministro de Bienestar Social José López Rega, prohibiendo la venta libre de anticonceptivos y cerrando 60 servicios hospitalarios de lo que en ese entonces se llamaba planificación familiar, ¿no? La izquierda independiente le dio a este gobierno de ajuste la primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y bastante cuestionada, digamos, ¿no? Por el movimiento de mujeres, por su inacción, digamos, ¿no? Nosotras, por lo menos, tenemos el modesto orgullo con nuestra corriente Pan y Rosas de haber paralizado una de las principales multinacionales de la alimentación cuando una obrera que denunció el acoso de su supervisor lo fue a denunciar a la patronal y la patronal la quiso sancionar a ella, se paralizó la fábrica, hicimos un paro llamado por nuestras compañeras, o por ejemplo tenemos el orgullo también de que nuestros compañeros delegados de la multinacional PepsiCo propusieran en asamblea que todos los turnos paraban para sumarse a la huelga de mujeres, cuando fue la huelga de mujeres del 2017, si no me equivoco, y lograron que se votara por unanimidad, no sé, otra clase de política feminista, o política de otra clase, ¿no? Y hablando de este tema de los distintos tipos de política feminista, también hay como un correlato en la discusión teórica, ¿no? De este peso que ha cobrado la cuestión de la mujer y las distintas polémicas políticas, pero un debate más propiamente teórico, que es todo este tema de la teoría de reproducción social, ¿no? Que de ello, si no estoy mal informado, es algo que lo adelantó en buena medida Liz Vogel, ¿no? En trabajos de hace muchos años. Y bueno, como que ahora las autoras que hay seguirían un poco algunos lineamientos. Está un poco vinculado con el tema sobre la red, ¿no? Del texto de Althusser sobre la reproducción, que en su vida, ¿no? Cuando él estaba vivo se publicó un pedacito, ¿no? La ideología y aparatos ideológicos del Estado, pero después póstumamente se publicó el texto completo, que es mucho más complejo, ¿no? Ahí se ve como una cierta, bueno, Vogel creo que era medio altuseriana también, ¿no? Pero bueno, no me voy por las ramas con Althusser. Lo que digo es que hay una discusión sobre el tema de la reproducción social y cómo analizar esto teóricamente y qué vinculación tiene con el marxismo, porque tampoco es que todas las autoras son marxistas, ¿no? ¿Vos cómo ves este debate? ¿Qué te parece que puede aportar para pensar la problemática de la mujer, pero también el problema del capitalismo, ¿no? Sí, bueno, Marx señala el papel determinante de la fuerza de trabajo en poner en marcha el proceso de producción, ¿no? Pero también muestra que la fuerza de trabajo es una mercancía singular, dice, ¿no? Que produce una mercancía que produce mercancías, pero a su vez es una mercancía que no es producida ella misma de manera capitalista, dentro de este mismo circuito que se produce en el resto de las mercancías, ¿no? Entonces, plantea esto, pero no desarrolla las consecuencias que tiene esta idea, ¿no? Recién así esbozada. Por eso, en los años 70 van a surgir distintas teorías sobre el trabajo doméstico no remunerado, trabajo de cuidados o trabajo de reproducción social, se puede llamar de distintas maneras, de feministas socialistas, de feministas marxistas, autonomistas, e incluso, sí, como vos decías, ¿no? También feministas radicales materialistas, que no son marxistas, eh, que, bueno, pusieron este tema en debate, ¿no? Y algunas sostuvieron que había dos sistemas, el capitalista y el patriarcal, que se relacionaban de alguna manera. Hubo otras que insistieron
integración, ¿no? O sea, un mismo proceso integrado de la producción de mercancías y la reproducción de la vida, y entre quienes sostienen esta teoría unitaria podemos definirlas como parte de la teoría de la reproducción social. Desde ese punto de vista, la teoría de la reproducción social hace aportes fundamentales para comprender, digamos, cómo se entrelazan la opresión de género y la explotación de clase en el capitalismo, ¿no? Es lo que decías vos. Porque sostienen que hay una relación, digamos, entre ese trabajo destinado a producir mercancías y el trabajo destinado a producir personas, ¿no? Y que juntos conforman la totalidad del sistema capitalista, avanzando sobre ese esbozo que había dejado planteado Marx, pero al que no se dedicó, digamos, de que no profundizó, porque nada, se centró en establecer las leyes que rigen la producción de mercancías en el capitalismo. Entonces, la economía formal es el lugar de la producción de bienes y servicios, y la gente que produce esas cosas es producida a su vez fuera de ese ámbito de la economía formal, en un lugar muy específico, construido en base al parentesco, que es la familia, ¿no? La teoría de la reproducción social consiguió más resonancia recientemente, o sea, estos debates empezaron en la década del 70, ¿no? Pero consiguió más resonancia a partir de la crisis capitalista del 2008, y la pandemia recientemente también colaboró en que se ampliara el auditorio para esta teoría, ¿no? El auditorio dispuesto a escuchar y a aceptar estas ideas en los movimientos feministas. Pero como vos decías, su genealogía se remonta a las décadas del 70, y específicamente a un texto de Liz Vogel, que es una feminista marxista canadiense, que en 1982 escribió un libro con estas ideas que se llama El marxismo y la opresión de las mujeres. Eh, Actualmente, Liz Vogel y estas ideas son retomadas por Tizi Basajeria, es muy difícil el apellido, Titi Basajeria, Cinzia Arruzza, y en algunos aspectos también coincide con el pensamiento de Nancy Fraser. Y bueno, a partir de que ellas retoman a Liz Vogel, adquiere más alcance estas ideas, sobre todo por la época, esto que te decía, ¿no? La crisis del neoliberalismo, y con la crisis del neoliberalismo la crisis del feminismo neoliberal. Entonces, bueno, alcanza más difusión. Eh, por ahí, no sé, el problema que encuentro en la teoría de la reproducción social no es teórico tanto, ¿no? Sino en las posibles interpretaciones políticas que se pueden hacer de sus postulados, ¿no? Que la producción de esta mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, se realice en el ámbito diferenciado del hogar familiar y por medio de un trabajo no pago específico, que además es realizado mayoritariamente por mujeres, eh, permite derivar de ello la existencia de un nuevo sujeto revolucionario, por ejemplo. Eso es una posibilidad de interpretación política de la teoría, ¿no? O al menos, por ejemplo, iguala estratégicamente las luchas sociales y las luchas identitarias con la lucha de clases en cuanto a su poder de fuego, digamos, para la desarticulación del sistema capitalista. Bueno, estas cosas no son cuestiones que planteen las autoras de la teoría de la reproducción social, pero como no nos interesan los debates académicos, sino que interpelamos a las teorías desde un punto de vista militante, vemos en la práctica que algunos sectores, incluso que no se reivindican marxistas, como sí lo hacen estas autoras que mencionamos, que sí se reivindican marxistas, eh, apelan a distintos aspectos de la teoría para sostener políticas reformistas bajo discursos aparentemente radicales. Por ejemplo, las huelgas de mujeres son un ejemplo de esto, ¿no? Que digo, ¿no? Eh, la feminista británica Lorna Finlayson, tenemos un artículo que está publicado, traducido por Celeste Murillo, y está publicado en Ideas de Izquierda, plantea que admite, ¿no?, el rol que tiene la huelga de cuidados, plantea que sirve para develar la importancia que tiene este trabajo reproductivo, que solamente es visible cuando no se hace,
pero discute la idea de que el abandono del trabajo reproductivo tenga la misma capacidad de dañar al capitalismo que la huelga tradicional, ¿no? O sea, el abandono de los lugares en la producción. Eh, Lorna sostiene que mientras el abandono del trabajo remunerado eh, golpea al capitalista con la pérdida de ganancias, el abandono del trabajo reproductivo es menos directa, digamos, ¿no? Incluso ella dice que si las mujeres no lavan la ropa o no limpian la casa, lo van a hacer más tarde, o excepcionalmente lo hará alguien en lugar de ellas, pero, o no lo hará nadie y quedará todo desordenado. Pero que el capitalista, dice ella, no sufre y ni siquiera se dará cuenta de que sucedió eso. Entonces, en Argentina, por ejemplo, las huelgas de mujeres fueron impulsadas en este sentido estricto, digamos, de huelga de cuidados, por sectores del feminismo afines al peronismo, mientras desde la izquierda sostuvimos siempre que había que exigir paro general a las centrales sindicales por las demandas del movimiento de mujeres. En ese momento era por el derecho al aborto eh, o contra los femicidios. Y bueno, y así lo sostuvimos en la práctica, ¿no? En aquellos lugares del movimiento obrero donde teníamos posiciones conquistadas a la burocracia sindical, conseguimos que se votara el paro en asambleas de base. Por el contrario, otros sectores sindicales que se reivindican feministas incluso, promovieron paros parciales o salidas más temprano del trabajo, pero únicamente de las mujeres. O sea, convirtieron a la medida en algo simbólico, digamos, ¿no? Porque los compañeros trabajadores asumieron una carga mayor de trabajo productivo, no reproductivo, para cubrir la ausencia de sus compañeras en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eh, no sé, la teoría de la revolución social analiza, la teoría de la reproducción social, sí, dije bien, analiza de manera profunda de qué manera el capitalismo se beneficia de la subordinación de las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo, pero de ahí a interpretar que el capitalismo depende de la subordinación de las mujeres para su existencia, hay un salto teórico que tiene consecuencias políticas, ¿no? Y muchas veces se interpreta, o la interpretación es sinuosa, digamos, ¿no? Quizás el problema radica en pensar que solo si el capitalismo dependiera de la opresión de género vale la pena ser anticapitalista. Lorna Finlayson dice en este artículo que mencionaba que la pregunta importante no es si es posible que exista un capitalismo sin discriminación de género, sino si esa sería una igualdad por la que valiera la pena luchar, ¿no? Ahora, me quedé pensando en una cosa que decías, ¿no? Sobre el posible uso que se puede hacer de estas reflexiones para desplazar el problema de la explotación, ¿no? De capitalista y poner a la par eh, el aprovechamiento del trabajo de cuidados no remunerado con la extracción de plusvalor, ¿no? Dicho en términos un poco esquemáticos. Ahora bien, esto quizás viene también por otro lado, que es el tema de esta especie de explosión que hay de múltiples posiciones identitarias, ¿no? En los movimientos. Porque yo pensaba, vos en tu libro, en Pan y Rosas, discutías con Judith Butler, que tenía una postura como que cualquier identificación es opresión, ¿no? Perdón la gente que sabe de Butler, empezando por vos, digo, yo capaz no lo estoy diciendo correctamente, pero digo, la idea así como de Butler para principiantes que yo puedo tener sería algo así. Hoy por hoy no hay tantas posturas de este tipo, sino que hay posturas más centradas en construir identidades y que yo personalmente lo veo no por ninguna en particular, sino en todos los movimientos que hay en general, está un poco este estado de ánimo de a favor de todas las identidades o a favor de todos los oprimidos menos de los marxistas, ¿no? Entonces que hay una concepción del movimiento social por el reclamo puntual cuya originalidad o especificidad lo resguarda respecto de contaminarse con otros reclamos, ¿no? Entonces está esta especie de explosión de identidades que para mí, por ejemplo, en la izquierda yanqui está muy mal resuelto este debate, ¿no? Entre los que dicen, bueno, movimientismo
y los que dicen, no, eso es política de la identidad, hay que hablar solo de las demandas económicas. Y entonces los otros dicen, ah, vos sos reduccionista de clase, ah, vos sos identitarista. Entonces está ahí toda esa polémica, para mí muy más resuelta desde el punto de vista teórico y político, o sea, como si no se pudieran articular distintas dimensiones de lo que es opresión y explotación dentro de una mirada más global, ¿no? De cómo es el capitalismo y lo que habría que hacer para enfrentarlo. Pero concretamente hoy no sería el mismo panorama que el que había hace un par de décadas, sino que están estas múltiples formas de identificación y de movimientismo, por decirlo de alguna forma, que bueno, hace más compleja también toda esta discusión. ¿Vos cómo ves este escenario? ¿Qué te parece que se podría desarrollar como polémica, pero también como aporte a dialogar con este estado de ánimo que hay más en la actualidad? Sí, me hiciste acordar a una, a una anécdota de una universidad en Barcelona, digamos, se estaba haciendo un acto en solidaridad con el pueblo sirio y una joven preguntó quién era sirio. Y no había sirios en el acto, ¿no? Era un acto de solidaridad con el pueblo sirio que era masacrado. Y como no había sirios, repudió el acto. Dijo que no tenían derecho a solidarizarse con los sirios si no eran sirios, digamos. No sé, una cosa por el estilo. El identitarismo llevado al extremo da algunas, da algunas situaciones que son un poco ridículas. Eh, sí, mira, el debate de clase-género, digamos, atraviesa la historia del feminismo marxista y socialista, ¿no? Desde Flora Tristán, que planteó antes del marxismo, ¿no? En el siglo XIX, que la mujer era la proletaria del proletario, hasta la actualidad, que hay ciertos sectores de la izquierda eh, con sensibilidad estalinista, podríamos decir, que encuentran en la reivindicación de la diversidad una trampa neoliberal para fragmentar a la clase trabajadora, ¿no? Pero es un debate que tiene una larga historia. Pero durante las últimas 4 décadas, con el desarrollo del neoliberalismo, digamos, este debate sobre las identidades volvió a escena justamente por las transformaciones descomunales que sufrió la clase obrera con la derrota del último ascenso global de la lucha de clases de los años 70, ¿no? Entonces, una idea extendida en el activismo radical es que como individuos nos atraviesan múltiples opresiones y que esas relaciones opresivas definen siempre dos campos, el del oprimido o dominado y del opresor o dominante, ¿no? Entonces, mientras en el campo del dominado habría víctimas que necesitan reparación para sus experiencias personales dolorosas, agraviantes. En el campo contrario, hay opresores que ostentan y disfrutan de sus privilegios individuales. Así que, por más que estas ventajas materiales o simbólicas sean posibles por la existencia del racismo, del heterocentrismo, las estructuras sociales e históricas que las determinan, siempre ocupan como un lugar secundario detrás de esta responsabilidad individual, ¿no? Entonces, el problema que presenta esta visión es que si la opresión fuera únicamente una experiencia individual, y por lo tanto, como toda experiencia individual, intransferible, los proyectos políticos colectivos, eso que vos decías, bueno, ¿por qué no se puede, no sé cómo lo dijiste, pero planteaste algo así como, ¿por qué no se pueden unir, digamos, las diferentes opresiones en la lucha, en una lucha conjunta? Son una utopía irrealizable, porque por eso, digamos, nos encontramos con que los grupos identitarios se desangran en la purificación de sus miembros, ¿no? Porque una mujer es mujer, pero es blanca, y entonces oprime a las que no son blancas, o es lesbiana, pero es universitaria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre todos podemos estar en el lugar del dominado o en el lugar del dominante, incluso simultáneamente, porque desde el punto de vista individual, esas son posiciones relativas, ¿no? Siempre es relativo a algo. Eh, y bueno, eso se puede extender infinitamente.
atomizando y encontrando permanentemente más enemigos naturales, entre comillas, que aliados políticos. Además, aquello inasible para los otros, como puede ser una vivencia personal, íntima y única, se postula como un patrón identitario, y corre el riesgo de trasladarse al terreno político y convertirse en fuente de verdades inapelables, ¿no? La víctima siempre tiene razón en este mundo identitario. La víctima es la víctima de esa opresión determinada, es la única que tiene la verdad sobre su opresión, sobre los mecanismos de su opresión, y la verdad sobre, también puede trasladarse a la verdad sobre la política, ¿no? Hay una socióloga india, Akhtar Bra se llama, que dice que en vez de construir políticas de solidaridad entre distintos sectores oprimidos, lo que se establecen son jerarquías de opresión, que a su vez invisten a determinados sujetos de autoridad moral. Y esto es muy peligroso para la política, ¿no? Mucho de esto sigue lamentablemente vigente, ¿no? La política basada en la identidad, desde este punto de vista, se usa como fundamento para exigir más punitivismo, ¿no? Es una de las consecuencias políticas lógicas, la de reclamar entonces más leyes más leyes punitivas para eliminar, fantasiosamente eliminar las formas de opresión de las cuales los individuos son víctimas, ¿no? La clave no es transformar radicalmente la sociedad en la que se reproducen el racismo, el heterosexismo, bueno, y otras estructuras de discriminación y opresión, sino sancionar al individuo que no reconoce o no respeta mi singularidad desde sus privilegios. Y el problema no es obviamente el legítimo pedido de justicia para los crímenes racistas, los femicidios y otras formas de odio social, sino que se traslada a todos los ámbitos de la vida con la ilusión de que hasta las formas incluso más sutiles de discriminación que se reproducen en esta sociedad, que está basada en la desigualdad, se pueden eliminar mediante el aparato punitivo del Estado, ¿no? Entonces, la contracara de esto es que si no podemos cambiar la sociedad por esta vía, al menos, o sea, una es reclamarle al Estado mayores leyes punitivas. La otra salida es, si no podemos cambiar la sociedad, entonces al menos podemos construir pequeños círculos libres de diferencias, libres de privilegios, safe, seguros, para pocos, siempre para pocos, y cuando todos se subordinen a la jerarquía de opresiones establecida, ahí vamos a estar bien, digamos, y seguros con nosotros mismos. En última instancia, digamos, es un sectarismo que no le hace ni cosquillas al capitalismo patriarcal, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, heterosexista, por más radicalizadas que sean, ¿no?, las consignas que se puedan vociferar. Entonces, obviamente que es una falacia liberal aquello de que en una democracia capitalista todos somos iguales ante la ley. Las identidades no son inocuas, marcan nuestras vidas, porque mientras exista el racismo, las cárceles de Estados Unidos van a estar llenas de población afroamericana. Mientras exista el transodio, las mujeres trans seguirán teniendo una expectativa de vida que no supera los 40 años. Mientras exista el machismo y la discriminación de las mujeres, va a seguir habiendo brecha salarial, violencia femicida. Bueno. Pero si queremos acabar con todas las opresiones raciales, heterosexistas, xenófobas y tantas otras que configuran las identidades oprimidas y las identidades opresoras, no tenemos que acabar con los blancos, con los heterosexuales y con los nativos, ¿no? Lo que tenemos que proponernos es acabar con el sistema capitalista que establece estas jerarquías racistas, patriarcales, etcétera, y que lo hace para garantizar su dominio, es decir, lo hace para garantizar su dominio mediante la división de los explotados, que son las grandes mayorías, tomados de conjunto. Y ahí entramos en otra discusión, ¿no? Porque, por un lado, ya a nadie le escapa que las relaciones de explotación se extendieron y que ha aumentado, digamos, la clase trabajadora, la clase asalariada, la clase explotada a nivel mundial.
Esto hizo que en la actualidad, por primera vez en la historia, los asalariados constituyen la mayoría de la población mundial, y la población urbana es más grande que la rural, e incluso que por primera vez en la historia la mitad de la clase asalariada sean mujeres, casi la mitad. Pero a la división histórica conocida desde los inicios del capitalismo entre trabajadores de países imperialistas y coloniales, se sumó en estas décadas la segmentación entre trabajadores sindicalizados, trabajadores de segunda y un enorme ejército proletario, digamos, de reserva, que está conformado por las masas que afluyen a las metrópolis y que no son incorporadas por el capital a las relaciones, ¿no?, asalariadas. Y esta masa enorme de trabajadores de segunda, que algunos autores llaman el precariado, digamos, es mayoritariamente femenina, es mayoritariamente racializada, es mayoritariamente migrante, y conforman en la actualidad, como decía, casi la mitad de la clase trabajadora a nivel mundial. Entonces, en última instancia, la homogeneidad de la clase obrera, de la cual acusan de pensarlo así al marxismo, no es, ni fue nunca, un dato objetivo de la realidad, ¿no? Más bien se trata de una construcción, el resultado de mecanismos de exclusión y de jerarquización dictados por el capital y reproducidos también por la burocracia sindical, que hoy, incluso más que antes, se opone a organizar a todos estos sectores más oprimidos de la clase trabajadora y se opone a unir las filas de los explotados entre los que están en mejores condiciones y todo este sector del precariado, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí también podemos encontrar las razones por las que las mujeres trabajadoras, las y los inmigrantes trabajadores, las personas racializadas trabajadoras, encuentran en los movimientos sociales identitarios y policlasistas un canal para sus demandas en contra de la discriminación, de la que sus propias organizaciones como trabajadores no hacen parte, digamos, ¿no? Entonces, una separación entre demandas democráticas y derechos civiles por un lado, y demandas económicas, como vos decías, meramente económicas por otro, sindicales, digamos, que aparecen como antagónicos, y que ese antagonismo, digamos, es algo absolutamente nuevo, no es algo eh, natural, digamos, ¿no? O sea, en la historia del socialismo y en la historia del movimiento obrero, derechos civiles y demandas económicas, digamos, siempre fueron unidos hasta incluso las últimas sí, hasta mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, este crecimiento cuantitativo que transformó la fisonomía de la clase trabajadora, eh, haciéndola mucho más diversa, no solamente multiplicó las caras, digamos, los rostros, la diversidad de la propia clase, sino que acompañando este proceso también se produjo la más grande fragmentación sociopolítica que la clase trabajadora tuvo en toda su historia, y una crisis de subjetividad descomunal. Y esto fue provocado en gran medida por la derrota que asestó la contraofensiva capitalista del neoliberalismo, pero que fue alevosamente propiciada por las direcciones políticas y las direcciones sindicales de la clase trabajadora. Entonces, no es tanto la diversidad, sino sobre todo esta pérdida de centralidad política la que habilitó, digamos, por muchos años, como decía al principio, ¿no?, los oscuros años 90, habilitó las interpretaciones sobre la muerte, ¿no?, o la desaparición de la clase trabajadora. Ahora, el capitalismo también entró en crisis en 2008, y esto se hizo, digamos, más evidente a los ojos de millones de personas con la crisis de la pandemia, que la clase obrera sigue existiendo, digamos, ¿no? Que si no hubiera habido trabajadoras y trabajadores en la pandemia, no sé cómo hubiéramos sobrevivido. Entonces, en esta larga década, el capitalismo, desde la crisis, digamos, desde el 2008 en adelante, el capitalismo perdió ese prestigio que tenía en los años 90
y junto con esa crisis y cambios en la manera de pensar de nuevas generaciones, el feminismo neoliberal también empieza a ser cuestionado. Y por eso se recrean, como decía antes, ¿no?, los feminismos populares, decoloniales, antirracistas, antiimperialistas, anticapitalistas, que denuncian la complicidad de ese feminismo neoliberal con las políticas de ajuste, con las políticas de flexibilización, con el desmantelamiento del estado de bienestar, con el incremento de la precarización del trabajo y de la vida. Digamos, esto yo creo que es el fenómeno más novedoso de esta nueva ola feminista. Esta crítica, digamos, ¿no?, que empieza a relacionar el problema de las masas femeninas o de las masas oprimidas con el problema del capitalismo, ¿no? Pero el límite de pensar la política desde las identidades, donde la pertenencia de clase en todo caso es una identidad más, es suponer que como todes o un 99% somos oprimidos por el sistema capitalista, la unidad ya está dada, ¿no? Porque esa unidad la introduce el enemigo, o sea, se introduce desde el exterior. Pero esa unidad hay que construirla. Y la identidad que tiene esa posibilidad de construir esa unidad es la identidad trabajadora, es la identidad de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque detenta las posiciones estratégicas para el funcionamiento de la sociedad, no solo de las grandes industrias para la producción de mercancías, sino también de la logística, la del transporte, la atención de los servicios, todo, ¿no? Entonces, este poder posicional, que está derivado de una situación objetiva, que le permitiría a la clase trabajadora de conjunto interrumpir la producción, la circulación de valor, o lo que es lo mismo, paralizar las ganancias capitalistas, podríamos decir que incluso se vio incrementado en las últimas décadas. Y es una potencialidad que no está fundada en ningún esencialismo identitario, ¿no?, sino que está fundada en el lugar que ocupa la clase trabajadora en los resortes del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Entonces, creo que, bueno, para decir, o sea, solo puede hacerse efectiva esa potencialidad, puede hacerse acto, si la clase trabajadora sostiene una política que, como planteaba Lenin contra los economicistas justamente, denuncie todos los agravios sufridos por los grupos y las clases y las capas sociales que son oprimidas por el capital, y que ligue sus demandas a la perspectiva de una lucha política revolucionaria contra el Estado, contra el régimen y para derrocar finalmente el capitalismo, ¿no? Entonces, sostener que ya hay una unidad popular, digamos, basada en el hecho de que el 99% somos obreras, negras, lesbianas, trans, pueblos originarios, etcétera, oprimidas, oprimides, todos por el capital, es una manera de evitar la tarea estratégica de construir esa alianza que no está dada en sí misma, hay que construirla, porque, ¿por qué no está dada? Digo, porque eso implica, construirla implica una lucha política de los sectores más oprimidos, entre los explotados, contra las burocracias sindicales, contra las burocracias de los movimientos sociales e identitarios, que son policlasistas, porque esas burocracias, digamos, fortalecen la división y además intentan limitar la radicalidad explosiva de los sectores más oprimidos de los movimientos para domesticarlos, digamos, de alguna manera, ¿no?, para asimilarlos al régimen político. Entonces, mientras no se apunte contra la propiedad privada, los movimientos pueden ser asimilados por las democracias capitalistas, donde, por ejemplo, la ampliación de derechos identitarios puede coexistir con una cada vez más marcada jerarquización identitaria de la clase explotada como contracara de esos derechos. Decía que el potencial de la clase trabajadora, repito, que es feminizada, racializada, migrante, etcétera, que proviene de su lugar en las relaciones sociales de producción, es apenas una disposición, digamos, ventajosa que requiere ponerse en acto, ¿no? Porque para interrumpir el funcionamiento de la economía y afectar las ganancias capitalistas, como primer embate, digamos, contra un sistema de explotación y opresión, la clase trabajadora no solo debe enfrentar a las patronales, también tiene que sacarse de encima las burocracias sindicales que limitan su potencial a las negociaciones corporativas, ¿no?, las negociaciones salariales, negociaciones corporativas entre capital y trabajo, pero también va a tener que enfrentar al Estado capitalista
y a los partidos políticos del régimen democrático burgués, no solo también a las nuevas derechas trampistas, sino a las derechas tradicionales, que no son trampistas, pero que son derechas, a los neoliberalismos progresistas, que se presentan siempre como un mal menor frente a las derechas tradicionales y a las derechas trampistas, y también, incluso, a quienes con un discurso de izquierda se ofrecen a gestionar la decadencia capitalista y se resignan a subordinarse a ese mal menor. Tenemos el ejemplo de, para referirnos a un ejemplo internacional, el ejemplo de Podemos, ¿no? Surgido de las movilizaciones de los indignados, transformándose en un partido y luego transformándose en un partido del régimen abiertamente y cogobernando con el tradicional partido neoliberal progresista español, que es el PSOE, ¿no? Entonces, eh, estas luchas políticas son necesarias porque ninguna sociedad igualitaria, ni mucho menos el comunismo, digamos, van a llegar automáticamente con la profundización de la crisis capitalista. En ese sentido, la fragmentación identitaria infinita que conduce a una guerra de todos contra todos es un callejón sin salida, tanto como, por otro lado, lo es la unidad populista de todas las identidades donde las alianzas obturan la lucha política de estrategias y las demonizan incluso. Vos decías, demonizan a la participación de los partidos políticos en los movimientos sociales, y es verdad, porque demonizan la lucha política como si se tratara de ataques discriminatorios. Ahí entonces se transforma, se moraliza la política, digamos, ¿no? Entonces, un feminismo marxista que aspire a protagonizar verdaderamente transformaciones radicales, debería proponerse desarrollar corrientes militantes revolucionarias en el seno de las organizaciones de masas de la clase trabajadora, que es, repito, feminizada, racializada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no como un fin en sí mismo, ¿no? Sino para conquistar lo que nosotros decimos volúmenes de fuerza que permitan articular la lucha por la dirección de la clase trabajadora con un programa de unidad de sus filas y con la perspectiva de ampliar su hegemonía. Lo contrario, justamente, a lo que hace la propia burocracia, ¿no? Que es renuente a la organización de los sectores más oprimidos de la clase, como la mayoría de las mujeres, que son precarias, la mayoría de los inmigrantes, que son precarios, la mayoría de las personas racializadas, que son precarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el feminismo marxista, creo, debería buscar impulsar los movimientos sociales progresivos, que necesariamente son policlasistas, aunque su composición sea mayoritariamente de personas trabajadoras, ¿no? Y desarrollar en ellos polos revolucionarios que en disputa con las otras tendencias hacia que tienden, digamos, a influenciar con la idea de la conciliación con el Estado y con el régimen, desarrollen otra perspectiva, ¿no? Desarrollen al movimiento en la perspectiva de la independencia política respecto de las clases dominantes y de la convergencia, digamos, con la lucha de la clase trabajadora. Si aspiramos a una sociedad reconciliada en la que la producción y la reproducción se desarrollen armoniosamente con la naturaleza, una sociedad liberada de todas las formas de explotación y de opresión, no podemos quedarnos a esperar que surja automáticamente de la propia crisis mediante una insurrección global espontánea, digamos, ¿no? Es necesario prepararlo. Y esa creo que es la tarea que tenemos por delante y es la tarea en la que nos abocamos y dedicamos nuestra vida las compañeras y compañeros, digamos, que integran Pan y Rosas y también el Partido de los Trabajadores Socialistas. Andy, una cosa más, te escuchaba y pensaba, me acordaba una entrevista que le hizo una vez a Filippo del Duchesse, que es, bueno, obviamente es italiano, él escribe un libro muy bueno sobre Maquiavelo, y él tiene así como una fijación contra la democracia agonista de Chantal Mouffe, ¿no? Entonces decía, esto es una catástrofe porque dice que no puede haber conflictividad alrededor del sistema económico y que solo puede haber conflictividad político-discursiva alrededor de cuestiones que se podrían dirimir dentro de la democracia, ¿no? Entonces yo te escuchaba y pensaba un poco dos cosas. Una, que
por un lado hay o sea, la supuesta sofisticación de denunciar al marxismo por economicista, lo cual no niega que haya variantes del marxismo que son economicistas, en cierta forma esconde como una resignación a que los cambios no pueden abarcar la economía, que es en última instancia donde se define qué clase manda y cómo vive la gente, ¿no? O sea que hay un problema ahí, me parece, que tiene que ver, y esta separación que vos decías, que antes no existía a este nivel, entre las demandas sociales y económicas y las demandas por reconocimiento, digamos, o democráticas, para mí tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, una cosa de la derrota donde ya no se aspira a modificar el sistema, sino que, bueno, son conquistas más en el terreno de un reconocimiento simbólico, lo cual no niega que sea muy importante, ¿no? Sobre todo para los grupos más afectados en relación a estas demandas. Pero bueno, ahí hay un problema político-ideológico que está vinculado, me parece, con lo que planteabas vos, que no es solo la utilización que puede hacer el capitalismo de manera oportunista de la cuestión de la diversidad, sino también con una cierta renuncia desde este lado, vamos a decir, o del lado de los movimientos, a pensar en algo que vaya más allá de la situación actual. Y por otro lado, te quería comentar y ver cómo lo ves vos, porque vos trazabas un escenario, ¿no? De cómo la clase obrera ha cambiado en su composición, en su multiplicidad, en su plurinacionalidad, porque sobre todo en América Latina también, pero sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Europa, la clase obrera es plurinacional. En las principales ciudades, incluso no muy grandes, está lleno de trabajadores inmigrantes, de trabajadores que son del país, pero son descendientes de inmigrantes. Entonces, en los eventos que se vienen dando de lucha de clases, ¿vos serías más bien optimista de que estas distintas formas de identificación entre clase, etnia, género, se puedan ir saldando? O sea, que la estrategia que vos planteabas como central, ¿va a tener algún tipo de ayuda de la realidad o está más verde todavía? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, lo que vos mencionabas de la democracia capitalista, digamos, como un lugar de debate sobre distintas cosas, pero que lo que no se puede cuestionar es el funcionamiento del sistema capitalista. Creo que era Terry Eagleton el que lo mencionaba, o Slavoj Zizek, no me acuerdo cuál de los dos, que decía que en el posmodernismo se puede hablar de todo, pero todo lo cultural, pero está oculto, o no se puede hablar, está prohibido, digamos, hablar de economía, ¿no? Yo creo que eso fue una ideología de la derrota, ¿no? Entonces, la derrota provocó estos profundas, también derrotas ideológicas, pero me parece que estamos en otro momento, estamos en un momento, a ver, acá hay alguien que quiere participar. Estamos en un momento diferente, porque justamente lo que la crisis capitalista provoca en el 2008 es un dislocamiento del cual todavía no puede salir el capitalismo y que ha provocado grandes transformaciones en la manera de pensar de la gente, ¿no? Es decir, el capitalismo ha expuesto su cruda verdad, digamos, de una manera más brutal ante los ojos de millones de personas. La pandemia también, ¿no? La pandemia permitió también exponer el rol, por ejemplo, de la clase capitalista, de la clase, perdón, trabajadora a nivel mundial. Sin trabajadores no hubiéramos podido sobrevivir. Y también ha expuesto este mecanismo desquiciado, digamos, del capitalismo, en el cual con la pandemia, con la crisis, cada vez más nos hundimos en la miseria, millones de personas en el mundo, y al mismo tiempo eso no es igualitario porque hay la otra parte, digamos, la clase dominante cada vez se enriquece más. Entonces lo que crece no solamente es la pobreza, sino que crece brutalmente la desigualdad, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, junto con esta modificación que decíamos antes de la clase trabajadora,
que es cada vez más diversa, más heterogénea, pero al mismo tiempo más extensa, más extendida a nivel mundial, creo que nos permiten pensar en un futuro promisorio, digamos, ¿no? Vos preguntabas si era optimista o pesimista, creo que sin ser sin tener un optimismo irracional, digamos, me parece que hay mejores condiciones en el futuro para avanzar en con esta política de construir, digamos, la hegemonía de la clase trabajadora y la alianza con los sectores oprimidos socialmente, que a su vez integran a esa clase trabajadora, que cada vez es más extendida, y pensar entonces que la perspectiva de la resistencia infinita, digamos, ya no es, no tiene por qué ser nuestra única meta, digamos, ¿no? Sino que es posible pensar también cómo nos preparamos para construir la victoria. Bueno, muy bien. Vamos a despedirnos entonces con ese optimismo de la voluntad en su justa medida y armoniosamente. Bueno, y te agradezco mucho, Andy, por la conversación. A la gente le digo que espero que la haya disfrutado. El que llegó hasta acá lo va a saber aprovechar. El que se fue antes se lo perdió. Y bueno, seguiremos en contacto charlando de estos temas. Te mando un abrazo. Chao, gracias.